Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy el profesor Harold Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre qué es un campo en el concepto de física y profundizaremos sobre el campo eléctrico. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los videos del curso de física electrostática. Si ya has visto videos anteriores de otros cursos míos de física, pues ya hemos hablado sobre campo, entonces ya de pronto ya tiene una idea. Si no, pues con esto vamos a entender el concepto sobre campo. ¿Qué es un campo eléctrico? Bueno, cuando escuchamos el concepto de campo, pues pensamos en esto, en la naturaleza, pensamos en un lugar abierto, en un lugar donde puede haber entes físicos. Y de cierta manera es cercano a la noción que manejamos en física sobre campo. ¿De dónde nace el concepto de campo? Cuando tratamos de entender el campo gravitacional. Nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos física mecánica. Vemos que tenemos un sol, tenemos unos planetas que giran. ¿Por qué es tan importante el concepto de campo? Bueno, pensemos en esto. Tenemos el Sol y la Tierra. Sabemos que la Tierra hace una trayectoria elíptica, aquí se ve circular, no es circular, es una trayectoria elíptica alrededor del Sol, el Sol se encuentra en uno de los focos. Y sabemos que se da esa trayectoria por la atracción gravitacional que hay entre los dos. Principalmente el Sol hace una atracción gravitacional sobre la Tierra. Pero la pregunta que se hacían los físicos en 1600, 1500, si no estoy mal, era ¿cómo llega la información del Sol a la Tierra? Frente a eso hay como dos posibilidades, ¿no? La primera es, el Sol está ahí, llegó a la Tierra, e inmediatamente la información le llega del Sol a la Tierra. Pero sucede la pregunta y es, ¿a qué velocidad viaja esa información? La luz del Sol, para llegar a la Tierra, se demora 8 minutos y medio, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, sí, partimos del supuesto de que la máxima velocidad que hay en el universo es la velocidad de la luz, entonces la información, es decir, la gravedad, para llegar del Sol a la Tierra se debe demorar 8 minutos y medio. Si la Tierra está en movimiento, cuando le manda la información va a llegar en un punto donde no está la Tierra, porque la Tierra va a estar más adelante. Y si le vuelve a mandar la información a ese nuevo punto, cuando llegue a ese punto ya estará en otro punto más adelante. Entonces viene la idea de que sería imposible que llegara la información, a no ser que alguien dijera, no, viaja a velocidad infinita, pero físicamente hablando nosotros sabemos de que no existe esa velocidad infinita. Es decir, no nos cabe dentro de la mente pensar de que es imposible que llegue la información a una velocidad superior a la de la luz. La máxima velocidad sería la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo hacemos, o cómo pasa, o cómo explicamos más bien, de que todos esos planetas están girando alrededor del Sol? Que la información nos está llegando de forma simultánea, si la máxima velocidad es la velocidad de la luz. Entonces, ahí donde viene el concepto de campo. Albert Einstein nos decía que el espacio era como especie de una sábana, ¿sí? Y que cuando yo colocaba un cuerpo masivo, la gravedad movía o distorsionaba ese campo. Entonces el campo es ese espacio que existe alrededor de un ente físico que se modifica por estar ahí. Es decir, el espacio, en el caso del campo gravitacional, se modifica por el hecho de tener el Sol ahí. Quiere decir que cuando la Tierra está en un punto de ese campo, la velocidad de la información de la gravedad no viaja de forma infinita. Ya había llegado ahí. Es decir, yo pongo mi Sol ahí, el Sol está ahí, y el Sol va modificando, puede ser a la velocidad de la luz, va modificando el espacio que está a su alrededor. Modifica, entonces crea un campo gravitacional, poniendo en cada uno de los puntos la información de una gravedad, que ya sabemos es esta fórmula matemática. Y cuando ponemos un planeta o una masa ahí, no es que la velocidad llegó de forma infinita, sino que simplemente ya la información estaba ahí. Que al ponerla en la otra masa, en el caso de la Tierra, Plutón o cualquiera de esos cuerpos masivos, al colocarlo en un punto con respecto a la distancia del Sol, pues ya recibe la información de la gravedad porque ya estaba ahí. Entonces campo, por así decirlo, en términos más sencillos, el campo es el espacio alrededor de un ente físico que se modifica por tener ese ente físico. Y al modificarse aporta o tiene una información. En el caso del campo gravitacional, la información es la gravedad. Entonces ya en un concepto más sencillo, vamos a hablar sobre el campo eléctrico, pero por acá voy a ilustrar el concepto de campo con
con un imán. Este es un imán muy potente, tan potente que por acá no me dejó colocar limadoras de hierro porque de una vez ¡pum!, las atrae. Y nosotros podemos darnos cuenta de que todo este espacio que está alrededor se modifica. Es decir, que no tengo que poner otro imán para que la información de este imán, bien sea atrayente o repulsiva, porque recordemos de que los imanes tienen dos polos, polo positivo y polo negativo. Si acerco dos imanes por sus polos positivos hay una repulsión, si lo acerco por los polos negativos hay una repulsión, pero si pongo positivo y negativo se atrae. Entonces cuando yo coloco otro imán, la información no va a viajar de forma infinita, ya está, y eso se logra ver con las limadoras de hierro. Miremos de que se forman unas líneas. En el caso de campo gravitacional, son líneas atrayentes. En el caso de los imanes, las líneas son que van de norte, de positivo a negativo. Ahí como se ven, esas líneas que van así, que van buscando del positivo al negativo. ¿Sí? Esas líneas son de esta manera. Entonces acá podemos ver cómo se modifica ese espacio alrededor del imán. Entonces teniendo claro esto, entonces el campo es el espacio alrededor de un ente físico, en este caso un cuerpo masivo que se modifica por ese cuerpo masivo, entonces se modifica con gravedad, en los imanes se modifica, no todos se modifican de la misma manera. Similar pasa con las cargas eléctricas modifican el espacio en su entorno y lo modifican de esta manera. Las cargas positivas van a formar líneas de repulsión y las cargas negativas líneas de atracción. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del supuesto de que se modifica el campo y que la carga de prueba que yo voy a poner es una positiva. Profe, entonces no se puede poner negativa, sí, pero para el diseño de campo eléctrico, suponemos que la carga que voy a poner en el centro, es decir, la carga que modifica el espacio es una positiva, y que la carga que yo voy a poner de prueba va a ser positiva. Entonces, claro, como son las dos positivas, las líneas son de repulsión. Y si pongo en el centro del espacio una carga negativa y la carga de prueba va a ser positiva también, pues se van a atraer porque cargas diferentes se atraen, como lo vimos, muchachos, en los videos de fuerza de Coulomb. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vimos fuerza de Coulomb dijimos que la fuerza era igual a una constante. Esta Q es la carga que hay en el centro, la carga que modifica el espacio en su entorno. Y R es la distancia. Entonces notemos algo interesante, y es que esta Q y este R con este K son los que modifican el espacio, son los que aportan la información alrededor de esa carga. Que cuando yo coloco esta carga Q es cuando aparece la fuerza de Coulomb. Entonces yo puedo pensar que todo esto es el campo. Es decir, que en todo el espacio alrededor de la carga le llega esta información. No esta Q, porque esta Q es la Q que yo voy a colocar. Llega toda esta información. Llega acá por la carga que está ahí en el centro del espacio, dividido por la distancia al cuadrado. Es decir, que cada punto, dependiendo de la distancia con respecto a la carga que pongo en el centro, va recibiendo una información. Eso lo podemos ver acá. Entonces, esta expresión que está diciendo acá, muchachos, es el campo. Por lo tanto, campo es solamente esta expresión que vemos acá. Entonces, para terminar, un campo eléctrico es la modificación del espacio en torno a una carga que yo voy a poner, donde si la carga que pongo en el centro es positiva, las líneas son de repulsión. Si pongo una carga negativa, las líneas son de atracción. Y el campo, como lo vemos acá, va a ser igual a la constante de la fuerza de Coulomb multiplicada por la carga que se coloca en el centro dividido por R al cuadrado. Espero, muchachos, que se hayan aprendido mucho en el día de hoy. Los invito a seguir viendo mis videos, a visitar mi página web y a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver el video.